Esto es Aprendiendo en 10 minutos. Hoy hablaremos de la filosofía. Filosofía del griego philo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Los filósofos se dedicaban a la búsqueda de la verdad a través del cuestionamiento. Desde el siglo VII a.C. hasta hoy, la filosofía ha estado en constante crecimiento y ha influenciado en los acontecimientos históricos y sociales. La historia de la filosofía tiene 5 épocas. Iniciemos con la presocrática. Siglo VII a.C. Se dejaron atrás las creencias mitológicas para comenzar a interpretar de manera racional sobre el mundo. El paso del mito al logos. Los primeros filósofos en Asia Menor, en la ciudad de Mileto. Debido a la libertad de pensamiento y el ambiente cosmopolita, el hombre empezó a prestar atención a lo que le rodeaba. Despierta frente a la naturaleza y se comienza a preguntar el origen de esta, el origen del cosmos. A esta primera concepción de la filosofía se le llama cosmológica. El primer filósofo surge entre los años 640 y 545 a.C., llamado Tales de Mileto. Él buscaba el principio de todo, el arjé. Este principio era el agua, de donde nace todo y donde retornaba todo. Luego, Anaximandro de Mileto. Para él, el arjé era el apeirón, algo abstracto, aquello que no podemos palpar o ver, era lo indeterminado. Seguimos con Anaxímenes de Mileto. Consideraba que el arjé era el aire, sustancia básica y originaria del cosmos. Heráclito consideraba que el arjé sería el fuego, pero no literalmente. Decía que el mundo está en constante cambio, por ello es difícil conocer algo que está siempre cambiando. Parménides, que consideraba que el arjé era el ser, Pitágoras, que eran los números, y Demócrito decía que el arjé era una partícula pequeña e indivisible, la cual llamó átomo. Una vez que conocemos a estos filósofos y su influencia, podemos pasar a la época clásica de la filosofía. Lo que hoy conocemos como filosofía griega o antigua abarca desde la filosofía occidental hasta la invasión de Macedonia por los romanos. Esta surge debido a una crisis ocasionada por los últimos filósofos presocráticos, llamados sofistas. Fueron falsos filósofos que cobraban por enseñar y a su vez no procuraban buscar una verdad absoluta. Consideraban el conocimiento relativo y enseñaban solo ciertos temas para desarrollarse en la polis. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos filósofos de la época? De la filosofía clásica se destacaron 3 grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Empezamos hablando de Sócrates. Al inicio, cuando hablábamos de los primeros filósofos, le llamábamos presocráticos, ya que Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Es considerado el padre de la filosofía. Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón se destacó en la filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, metafísica, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía educativa. Desarrolló su filosofía mediante los mitos y alegorías. Así desarrolló la teoría de las formas en la cual explica la diferencia entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos conocer a través del razonamiento. Aristóteles fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Se destacó en metafísica, ética, nicómaco, política y poética. Aristóteles no siguió la filosofía de su maestro Platón, más bien fue un crítico. Consideraba un solo mundo, donde cada ser estaba compuesto de materia y forma, y que una dependía de la otra. Luego llegamos a la Edad Media, que surge debido a la caída del Imperio Romano y el nacimiento de Cristo. Un milenio que se caracteriza por su teocentrismo, ya que Dios ocupa el centro de la vida intelectual. El pensamiento se ocupa de la relación entre la fe cristiana y la razón, que adapta la filosofía griega de los dogmas cristianos. Los primeros pensadores cristianos sostenían que la única verdad es la revelada por Dios. Así, a la razón se le da el papel de instrumento válido al servicio de la fe. Agustín de Hipona, uno de los principales padres de la Iglesia, hace la primera gran síntesis entre el cristianismo y el pensamiento griego inspirado en el platonismo. Dicha síntesis sostenía que el conocimiento humano no se daba menos que fuera por medio de la luz divina. Otro filósofo de la época fue Santo Tomás de Aquino. Como creyente y filósofo, buscó un fundamento racional a la existencia de Dios. Así que trata de concordar la razón y la fe, afirmando que cuando el objeto de la filosofía y de la teología coincide, tiene que existir armonía entre lo que descubre el filósofo y lo que afirma el teólogo. También
plantea 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Número 1. El movimiento, donde sostiene que toda realidad es producida por algo que la mueve. Número 2. La eficiencia. Hay causas. Nada es causa de sí mismo, todo necesita una causa anterior. Número 3. La contingencia. Somos seres que comienzan a existir y que parecen, es decir, que no somos necesarios por lo que un primer ser es necesario, y este ser es Dios. Número 4. Grados de perfección. Hay distintos grados de perfección en los seres de este mundo. Se necesita la existencia de un modelo con el cual establecer la comparación, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Número 5. Finalidad.